gracias, Señor, que nos use de instrumento de amor para con Él. Padre Santo, yo le agradezco, Señor, este tiempo. Le pido y le doy gracias por su palabra, porque es amorosa, porque es una palabra que cambia nuestras vidas, Señor, y toca nuestros corazones. Le doy gracias por su amor hacia nosotros. Le doy gracias por cada una de las personas que está aquí en esta mañana, por sus corazones, por las familias representadas, Señor, porque venimos a su casa de oración porque le amamos y porque queremos, Señor, salir de aquí animados, exhortados y sabiendo, Señor, que sus promesas se cumplen y se cumplirán. Yo le doy gracias por este tiempo, denos sabiduría de lo alto y que nos deleitemos, Señor, en su palabra hoy y siempre que la abramos. Le damos gracias y lo pedimos en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. El tema de hoy, que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, los versículos del 1 en adelante, tienen que ver con una invitación al orden. Y curiosamente, yo le decía a mi esposa en la mañana, yo no soy el mejor ejemplo de orden. Yo soy desordenado, ella sabe que yo soy desordenado. Pero intentamos cada día ser ordenado porque ese es un mandato del Señor. Y fíjense, el primer versículo de Segunda de Reyes 21 dice así. En este caso, vamos a tomar la vida del rey Ezequías como ejemplo y utilicemos lo que el Señor, el rey Ezequías vivió para nuestra vida también. Hagamos práctica la palabra del Señor cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Orden en nuestra vida, orden en nuestra casa. Y fíjense que el primer detalle y principio importante es que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y nosotros tenemos que imitar lo que el Señor nos dice en nuestra vida. Entonces, nuestra vida, antes de conocer al Señor, posiblemente estaba como antes de la creación. Y antes de la creación, las cosas estaban desordenadas y vacías. Y fíjense lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 1, que el Señor pone orden en todo lugar, en todo tiempo y en nuestra vida también. Leamos juntos Génesis 1:1, para que no se nos olvide de aquí en adelante. Vamos todos, Génesis 1:1. Dice así la palabra, los que tengan su Biblia abierta ya. ¿Estamos listos? Amén. Dice así la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense qué impresionante. Pero en nuestra vida también existen estas dos condiciones. Antes de conocer a Cristo, posiblemente andábamos igual, desordenados y vacíos. Y yo les comentaba en algún momento, mi querido hermano, yo no llegué al Señor porque tuve alguna enfermedad o un problema. Yo llegué al Señor porque sentí un vacío en mi corazón. Yo no sé cuántos de aquí han experimentado esa situación, pero la mayoría estamos aquí por un problema. Y gracias al problema nos acercamos a Cristo. Así que es importante que el Señor utilice todas las herramientas para que nos acerquemos a Él. Lo que tenemos que hacer es decirle, sí, Señor, aquí estoy. Y hay algo interesante en este primer versículo, que es que el orden requiere un esfuerzo. ¿Sí o no? Mantener nuestra vida en orden requiere un esfuerzo. Mantener nuestra casa en orden requiere un esfuerzo. Y me acuerdo que mi hija me decía, oye, papá, este fregador de la casa parece como generación espontánea. Hoy hay una taza y mañana hay 10. Sí, porque necesita un esfuerzo para mantenerla limpia, ¿no? Y al final, el Señor, fíjense también, aquí mismo en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 1, hay algo interesante que tiene que ver cuando uno es muy ordenado. El orden, mantener el orden puede fatigarnos.
Y el Señor mismo es un ejemplo que nos indica, hay que descansar. Fíjense lo que dice Génesis, capítulo 2, versículo 1, con relación a lo que el Señor experimenta después de la creación y Él nos dice en su palabra que es bueno todo lo que Él hizo. Y el orden está claro. Primero la luz la separa de las tinieblas, después viene la tierra, después viene el agua, la tierra, perdón, después viene el sol, la luna, las estrellas, después viene la hierba, las plantas para comer, después vienen los peces, las aves y las bestias, y curiosamente en el día 6 nos incluye a nosotros también en su creación. Todo tiene un orden, todo tenía que estar hecho antes de que el hombre fuera diseñado por Dios. Y bien lo que dice Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el 7º al día 7º y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que el orden requiere un esfuerzo y después del esfuerzo un descanso. Eso es orden. Y Dios nos lo está diciendo hoy. ¿Y cuál es el llamado en este momento, hermanos? Estoy y tengo mi vida en orden. Antes que Dios me mande un mensajero para decirme, ya llegó el momento de partir. Y lo impresionante que a mí me deja la lectura de hoy es que el Señor utilizó con Ezequías a un profeta. ¿Qué utiliza el Señor con nosotros hoy en día para decirnos que ya estamos llegando al final de nuestra vida? Y algo importante que tenemos que decir, el rey Ezequías estaba joven, en ese momento tenía 39 años. Ya cuando uno le da la noticia que uno va a partir a los 70 años, bueno, hay que partir. Es diferente, ¿no? Pero un joven, su vida se ve totalmente amenazada, porque el joven no piensa en morirse, ¿verdad? Uno todavía ya lo va pensando, ¿eh? Pero al final, haciendo una reflexión en este aspecto, decía, bueno, hoy en día, la forma en que el Señor nos dice que vamos a partir puede ser a través de una enfermedad. Porque bien hemos escuchado a nuestro pastor, cuando usted empieza a tener dolor por algún lado, cuidado, pues por ahí viene el problema. Y es un dato que el Señor nos está diciendo. ¿Y cuál es el mensajero? Casi siempre somos los médicos los que tenemos que decir al paciente, amorosamente, ya se está yendo. Pero con amor se siente bonita. Eso es lo que me dice la hermana Katy. Y dije, oye, hermano, usted me puede decir eso y yo me voy contenta. Pero el amor, hermano, es la clave. Todo lo que se diga con amor funciona. Eso es de Dios, porque Dios es el dueño del amor. Y fíjense que está sentenciado a morir el rey Ezequías. ¿De qué enfermedad? Ahorita nos damos cuenta. Pero es un proceso natural. Es un ciclo que hay que cumplir. Y mientras estemos aquí, entonces yo digo, estoy en orden en mi vida con el Señor. Y hay algo importante, mi querido hermano, y todos los que estamos aquí posiblemente lo experimentamos ya. ¿Cómo yo me doy cuenta que Dios es lo más importante en mi vida? Porque el orden en nuestra vida es Dios, primero, la familia después y el trabajo después. Es el orden de Dios. Pero yo no me puedo dar cuenta de que Dios es lo primero hasta que recibo al Espíritu Santo en mi corazón. Porque el Espíritu Santo que el Señor nos envía es para eso, para que podamos ubicarnos en cuanto a lo que es más importante en nuestra vida. Así que yo no puedo vivir en orden verdaderamente en mi vida hasta que yo reciba al Señor, al Espíritu Santo en mi corazón. Y eso nos puede haber pasado a todos nosotros. Antes de conocer al Señor, yo pensaba en otras cosas y no era lo primero para mí. Y yo pensaba que yo creía en Dios, pero era de boca para afuera. Después que el Espíritu Santo llega a nuestra vida, entonces usted dice, sí, ahora sí sé que es lo más importante, no importa las otras cosas. Tengo que trabajar, por supuesto, pero por arriba de todo está el Señor. Y
Dice, ordena tu casa. Y eso tiene muchos aspectos. En mi vida espiritual es la más importante, por eso estamos aquí. Hoy estamos aquí porque hemos entendido por el Espíritu Santo que Dios es lo más importante de nuestra vida y de Él es soberano. Por eso estamos aquí y por otra razón también, porque amamos al Señor. Porque amor al Señor estamos aquí. Y esto es importante porque nos mueve el amor al Señor, el servicio a Él. Pero también hay otros aspectos que tenemos que considerar. El aspecto familiar. ¿Cómo estamos con nuestra familia? ¿Cómo estamos con nuestras esposas y esposos? ¿Cómo estamos con nuestros hijos? ¿Cómo estamos con nuestros hermanos, tíos? ¿Cómo estamos con los que nos rodean? Ese también hay que reflexionar. Y fíjense, el caso de Ezequías, sentenciado a muerte por alguna razón que Dios sabe, porque él fue un rey que trabajó justamente para Dios. Él fue un rey catalogado como buen rey y buen hijo de Dios. Y usted se da cuenta aquí que aunque nosotros, queridos hermanos, estemos en el servicio del Señor, vamos a pasar problemas, dificultades y enfermedades igual. Pero la madurez del cristiano se demuestra cuando yo sigo amando al Señor, sigo cantándole al Señor, sigo diciendo usted es lo más importante para mí. Esa es madurez. Porque si yo me voy de aquí porque me sale una enfermedad, entonces hermano, usted es un inmaduro en el Señor. O porque si tengo algún problema y el Señor no me ha escuchado aparentemente, estoy inmaduro en la palabra. Entonces, ocurre algo que va a ocurrir en nuestra vida cuando hay un problema, querido hermano, y esa es la exhortación que también nosotros tenemos que hacer. Generalmente oramos y nos acercamos al Señor solo con un problema, pero ¿por qué no nos acercamos para darle gracias también si no tiene ningún problema? Y esto que viene es una oración estructurada por Ezequías impresionante. Veamos la estructura de la oración una vez que el Señor le envía al profeta y le dice vas a morir. Ordena tu casa. Y yo me pregunto algo, ¿será que todos los que estamos aquí somos superordenados? ¿Y que tenemos todos los datos de la vida listos por si partimos? Yo me hago esa pregunta y se la hago a usted también. Porque fíjense esto, hace un par de años, conversando con un colega, me dice a mí, ya hiciste esto, ya hiciste aquello, él es soltero, él no tiene mayores compromisos, así que un soltero es diferente a un casado que tiene hijos y están estudiando, ustedes saben esas cosas. Bueno, yo estaba asustado porque decía, no he hecho todo lo que tú has hecho. Y me dice, yo tengo preparado todo hasta el día que yo voy a partir. Yo, qué bonito. ¿Y tu alma ya está preparada? Es así, ¿no? Fíjense el orden está al revés, ¿no? Entonces, al final de cuentas, te dice, bueno, lo más importante es el alma, lo demás es secundario. Pero, regresando al tema, la oración de Ezequías, fíjense lo que dice Ezequías. Entonces, el versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y hay una palabra que hay que destacar. Aquí es la palabra rogar. Nuestras oraciones pueden tener diferentes intensidades. Clamor, rogar, pedir, suplicar. Hay oraciones muy sencillas que uno hace porque uno no tiene problema. Pero esta oración fue acompañada de llanto y esto es impresionante. Pero hay algo que también llama la atención, mis queridos hermanos, aquí y que tenemos también que comentarles. El rey Ezequías ora diciéndole al Señor que él ha sido buena gente. ¿Notaron esa oración? Mira, yo soy bueno, Padre, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me vas a llevar? Y usted dice, eso no tiene ningún mérito ante el Señor, mi querido hermano. No hay ni uno bueno. Entonces, en vez de decir en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, sáneme, mire que eso no está aquí.
usted dice, pero ¿por qué tengo que partir si yo he sido un buen rey? Y yo he cumplido sus estatutos. Y hay personas que hablan así. Hay personas que dicen, ¿por qué me está pasando esto? Sí, yo soy bueno. Hasta que usted conoce a Cristo y el Espíritu Santo lo pone en orden, usted se da cuenta que usted no es bueno. Porque no hay nadie bueno. Todos somos pecadores. Todos cometemos errores todos los días. Tenemos que reconocerlo. Y tenemos la ventaja y la gracia del Señor para decírselo a Él. Entonces, esta oración se hizo con mucha potencia. Y uno se pregunta, ¿por qué hay oraciones así y otras más sencillas? Porque eso depende de lo que usted esté sufriendo. Eso depende de su condición, de su problema. Entre más graves el problema, más llanto vamos a tener. Pero eso el Señor lo permite perfectamente. Y Él escucha nuestras oraciones. Y fíjense lo que ocurre después. Cuando el rey Ezequías termina su oración y se expresa el sentimiento humano del llanto, dice el versículo 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aquí hay una oración contestada en forma instantánea. Esta oración no duró ni 5 minutos para que el Señor la contestara. ¿Quiénes quisieran o quiénes quisiéramos que el Señor nos contestara así? Todos, ¿verdad? Podemos decir todos, con confianza y sin temor, pero no va a ser así. La velocidad de la respuesta depende de Dios, porque a Dios no le podemos condicionar tiempos. A Dios no le podemos decir, yo quiero ya. Él no es nuestro colaborador, Él es nuestro jefe. Y yo en este aspecto, una vez acá en la escuela dominical, yo le decía, qué bonito, ¿no? Tener un jefe que lo entienda a uno, que lo escuche a uno, ¿ah? Uno de mis hermanos que estaba por acá me decía, bueno, mi jefe siempre me escucha. Yo quise decir, ¿quién es? Jesucristo. Y yo pensé que me estaba hablando de un jefe humano. Y que todo nuestro jefe, hermano mío, todo lo que estamos aquí, nuestro jefe es Cristo. ¿Ustedes han visto eso? Impresionante. Cosas que el Señor le revela a uno de una manera muy sencilla. Y esta oración fue contestada inmediatamente por nuestro Señor y nosotros tenemos que también ser maduros en este aspecto. No ha contestado el Señor por una razón, entonces Él está trabajando conmigo en la paciencia y en la madurez que yo debo mantener en mi vida. Porque si yo me desespero, haremos locura. Y fíjense esto, yo he oído tu oración, dice el Señor. El mensajero nuevamente es Isaías y el Señor escucha nuestras oraciones. Pero por supuesto que la respuesta a la oración y cómo va a resolver el problema el Señor, esa es su decisión. A veces queremos decirle al Señor cómo, pero Él sabe cómo, no tenemos que decirle al Señor cómo lo va a hacer. Nosotros descansemos en Él. Y algo que les quiero comentar aquí, porque una vez nos pasó aquí lo siguiente. Ya descubrimos aquí en el versículo 7 cuál es la enfermedad de Isaías, fíjense. Lean el versículo 7 de Segunda de Reyes 20, una llaga. Era lo que iba a acabar con la vida de Ezequías, una llaga. Miren, y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga,
y sanó. Ahí está, una llaga. El profeta Isaías se convierte en médico y le coloca higo en la úlcera, ¿verdad, hermana? Y miren algo, sí, el higo es dulce, ¿verdad? Igual que la miel, el azúcar, cura heridas. Eso no es nuevo. Usted puede colocar miel en una herida y se seca. Nada más que cuiden las hormigas, mi querido hermano. Que se lo lleva la hormiga si usted no cuida a la hormiga. Pero es parte del tratamiento. ¿Y cuál es el mensaje aquí? El mensaje es muy sencillo. Dios usa a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, a las medicinas, a los hospitales, como esa masa de higo. Entonces tenemos que también confiar que el Señor va a mandar instrumentos para curarnos. Fíjense lo importante que lo que la palabra del Señor nos dice hoy. Eso no está mal, usar medicamentos y tratamientos, si Dios lo ha permitido, mi querido hermano. Eso Dios lo ha permitido. Pero ¿quién es el que cura, mi hermano? ¿Quién es el que cura? El Señor. No es el aceite, no es la miel ni el higo, es el Señor. Él es el que cura, Él es el médico verdadero. Y por eso es que nosotros tenemos que darle gloria y honra a Él. Cada vez que pasa algo positivo en nuestra vida y oraciones contestadas. Tenemos que hacerlo. Y hay algo que viene a ser la parte incómoda después que ya el Señor le dice, te voy a alargar tus días. Entonces usted se pregunta y dice, bueno, 15 años más, ¿qué voy a hacer en 15 años más? ¿Me destrampo o amo o sirvo al Señor? Fíjense, la decisión la tiene usted. ¿Me destrampo, hago un desorden de vida o al contrario? Alabo al Señor, le sirvo al Señor. Fíjense lo que pasó con el rey, ¿no? Pero antes de eso, viene una cosa que puede ser parte de la vida, de nuestra propia vida espiritual, que es incorrecta. Es incorrecta. Dice así el versículo 8. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré? ¿Que Jehová me sanará? ¿Qué señal tendré? ¿Ustedes se acuerdan también quién pidió señales para saber si iba a ganar la guerra? ¿Quién era? Gedeón, con el vellón de Gedeón, ¿se acuerdan? Si el Señor dice que nos ama, ¿qué señal usted quiere tener, querido? Él nos ama y tenemos que saberlo en nuestro corazón. Le dijo al rey Ezequías, vas a sanar y vas a vivir 15 años. Y entonces le pregunta, ¿y cómo yo voy a saber eso? Fíjense en cuestionamiento incorrecto. No es necesario preguntarle al Señor nada de esas cosas. Él dijo que así va a ser y es como si nosotros dudáramos de las promesas de Dios. Que el Señor va a venir, ¿cómo vamos a estar dudando que Él regresa? Es parte de esto. Y tenemos que aprender, mi querido hermano, aquí viene la prueba del reloj de Acaz, que si se baja 10 grados, si sube 10 grados, y empieza un cuestionamiento innecesario. Señor, te va a sanar y ya, te va a sanar. Y te va a dar 15 años. Ahora, ¿desperdiciamos nuestros 15 años o los aprovechamos? Y bueno, el rey pidió la señal y Dios se la concedió. Fíjense lo hermoso que el Señor hace en nuestra vida, hasta complace nuestras peticiones más pequeñas o más complicadas. Pero el Señor es así, porque es un Padre amoroso. Y dice aquí, para terminar, que el rey Ezequías es sanado y se le olvidó el milagro de sanidad. Se le olvidó el milagro y se olvidó la oración, como puede pasar en nuestra vida también.
Yo estoy angustiado por algo, le pido al Señor que me ayuda y ahí nos vemos. Porque sí pasa. Me olvidé del milagro. El versículo 12, en aquel tiempo Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Así que la preocupación de los alrededores, que no necesariamente eran los amigos del rey Ezequías, que podían inclusive invadir sus tierras, escucharon la noticia de que el rey había estado enfermo y Dios lo había sanado. Y la gente que no conoce al Señor tiene curiosidad de ver qué pasó. Igual que pasa acá, igual que pasa en nuestras iglesias. La gente se entera que Dios hizo un milagro y yo quiero saber qué milagro fue. Y cómo lo hizo, y si me toca a mí, mejor. Entonces, esta es una oportunidad para testificar de Cristo y de Dios, para testificar del poder de Dios en nuestra vida y darle gloria y honra al Señor. Porque cada vez que el Señor hace un milagro en nuestra vida, mi hermano, es para que se glorifique su nombre. No es para que se glorifique usted, porque le está quitando la gloria al Señor, y eso es lo que hizo Ezequías aquí más adelante. Entonces, todo lo bueno que ocurra en nuestra vida, que sirva para que una persona se acerque a Cristo, hay que decirle que es en el nombre del Señor que ocurrió esto. Y eso nos convierte en testigos que honramos al Señor y que glorificamos su palabra y sus milagros en nuestra vida. Y no es por nosotros, ¿verdad? Es por Él. Y fíjense lo que pasa aquí. Y Ezequías, llegaron los visitantes de Babilonia y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. ¿Qué sucedió aquí, mi querido hermano? ¿Dónde está el testimonio de que estuve gravemente enfermo y el Señor me sanó? ¿Dónde está el testimonio? Aquí yo no lo veo. Aquí yo veo una actitud de vanagloria, de soberbia, de mostrar lo poderoso en cuanto a riquezas materiales que él tenía. ¿Sí o no? Oro, plata, y peor todavía, mi querido hermano, las armas con las que yo cuento de última generación. ¿Ah? ¿Quién sabe qué era? Una flecha, tal vez. Pero al final él descubrió su vida desde el punto de vista de su humanidad. Nunca se mencionó al Señor. Y usted me puede decir a mí, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ni soy rey, ni tengo oro, ni tengo piedra preciosa, ni tengo nada de esas cosas, pero tenemos tal vez talentos que el Señor nos ha dado. Y si tiene un talento, mi hermano, usted tiene que decir porque Dios se lo dio. Porque si no, usted va a quedar exactamente igual que el rey Ezequías diciendo, oh, mira, tengo esta impresionante habilidad de hacer tal cosa. Y empieza exactamente a hacer usted como Ezequías y deja al Señor de lado. Entonces sí es peligroso, porque yo me puedo escudar en otras cosas en mi vida diaria y puede ocurrir en nuestra vida también. Oye, tengo una buena cuenta en el banco, estoy bien seguro. Eso no es seguro. Tengo un buen trabajo, tengo una empresa, tengo ta. Ese es el mismo ejemplo de Ezequías. Por delante, mi querido hermano, siempre tenemos que decir, porque el Señor es bueno y porque me ha sustentado y me ha dado lo que tengo, poco o mucho, es de Él. Esa es la forma de hablar.
Y tenemos que darle gloria y honra al Señor en todo. La casa que Dios me dio. No, esa casa se va a quedar para alguien el día que yo parto, mi hermano. Eso viene, y peor todavía, viene una pelea tremenda después. A mí me ocurre cada vez que un paciente está en malas condiciones. Empieza una pelea, mi querido hombre no se ha muerto todavía. Pero eso es así. Estas posesiones materiales une al enemigo y separa a los hermanos. Todos los días pasa. Siempre hay uno que quiere todo. Pero al final de cuentas, nosotros sabemos que todo es del Señor y nada nos vamos a llevar. Todo se va a quedar aquí y alguien lo va a usar. Disfrutémoslo. Porque lo importante, hermano, es disfrutar mientras el Señor nos da las cosas en el momento de forma medida también. Así que viene la reprensión finalmente del profeta Isaías al rey Ezequías y le dice, en otras palabras, ¿qué hiciste? ¿Por qué descubriste todas estas cosas y nunca mencionaste a Dios? Y dice así, entonces, el versículo 14, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Pues vinieron de un lugar que iba a ser la futura invasión del reino de Judá y Jerusalén. Vinieron a investigar el territorio. Impresionante, utilizando la enfermedad del rey. Todas estas tácticas son de antes y de hoy. Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y esa pregunta es para nosotros. ¿Qué ve la gente en ti? ¿Ve al Señor? ¿O ve a un vanaglorioso? ¿O ve a un soberbio? ¿A quién ve? Y hay personas que se descubren rápidamente en cuanto a su soberbia y su vanagloria. Porque hablan demasiado de títulos, mi querido hermano. Y ya eso es un problema. Porque realmente no le estamos dando gloria al Señor. El hombre de Dios, la mujer de Dios, debemos ser hombres y mujeres sencillos. Y eso es lo que la gente tiene que ver. No los tesoros y todo lo que tengo. Y yo no sé si les ha pasado, mi querido hermano, pero hay posiblemente alguien que usted conozca es así. Posiblemente alguien que usted conozca es, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Qué bueno, que Dios te siga bendiciendo, mira. Eso es lo que tenemos que decir. Porque Dios le dará a cada uno diferentes cosas, para que la administre de diferentes formas. Pero en ese aspecto, en este mismo aspecto, retomando aquellas prioridades que Dios me da a mi vida y el orden que debemos tener, incluye la parte financiera de nuestra vida también. Y algo importante que el Señor tiene que trabajar en nuestro corazón es la parte del diezmo y la ofrenda también. Pocas veces se menciona, y ustedes han visto, mis hermanos, este aspecto en la iglesia. Porque a través del discipulado en este lugar, hemos aprendido en el corazón que Dios es el dueño de todo. Y que Él me da mucho más de lo que yo necesito. Así que cuando yo me paro acá a ofrendar y a diezmar, lo estoy haciendo con el conocimiento espiritual de que Dios cubre mi necesidad. Él no necesita lo que nosotros le estamos dando. Él no necesita eso, mi hermano. Dios es el dueño de todo. Pero nosotros podemos agradecerle al Señor en nuestra vida a través de este acto. ¿Y cómo se pone esa prioridad en nuestra vida primero? Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Sin el Espíritu Santo, mi hermano, usted va a luchar tratando de buscar argumentos de que el diezmo es de antes, el diezmo es de ahora. El diezmo es ahora, hermano. No le demos vuelta a eso. Y lo digo por experiencia propia. Porque yo viví esa lucha años atrás. Y yo decía, y buscábamos argumentos. Cuando no queremos hacer algo y no queremos obedecer al Señor, buscamos argumentos. Igual que
que la prioridad de nuestra vida y el orden en nuestra vida es también recibir el mensaje de lo que el Señor nos va a poner a trabajar el tiempo que nos permita vivir. No lo sabemos, mi querido hermano, eso le pertenece a Dios en nuestro tiempo, en nuestra vida, que vamos a estar acá, Él sabe, pero mientras estemos acá, sirvamos al Señor. Y es tan impresionante como nuestros hermanos misioneros que están acá, que es admirable, igual que mi hermano César también, todas aquellas personas que en su corazón dijeron, yo me voy a meter en el lugar más remoto por allá, eso es admirable. Esa es una decisión de tanto amor para con esas personas que no conocen a Cristo, que uno tiene que respetar a nuestros hermanos. Y esto es importante porque usted dice, yo no me metería allá. No, yo me voy allá. Y es más, estábamos conversando algunas situaciones con el pastor y que bueno, nuestros jóvenes ya no quieren ir al campamento. Hermano Eligio, no quieren ir al campamento porque no tienen señal de no sé qué cosa y el celular no les sirve y le pica un mosquito y le pica la hormiga. Ellos quieren es otro ambiente. Es la generación de cristal, eso no aguantan nada. Y hoy en día están así, mis jóvenes, eso no lo vamos a negar. Le pica una hormiga y salen corriendo para el hospital. Oye, ¿qué es eso? Eso es temor, ¿a qué? Pero así están. Y nosotros, más viejitos, teníamos eso de que no íbamos al campamento, ya nos quedábamos 3 días metidos sin nada. Pero bueno, los tiempos cambiaron. Así que al final, todo lo que es el orden en nuestra vida, incluyendo hasta qué voy a trabajar para el Señor, Él me lo va a decir si yo aprovecho bien el tiempo que me queda. Y finalmente, ¿qué vieron en tu casa? ¿Qué ve la gente en tu vida? Es la misma pregunta. ¿Ven a Cristo o ven a un prepotente? ¿Ven a Cristo o ven a un soberbio? Esa pregunta nos la van a hacer a veces sin preguntar. Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó, nuevamente la palabra, en mis tesoros que no le mostrase, en mis tesoros. Una forma completamente incorrecta de hablar cuando uno ha experimentado la bondad de Dios en la vida de uno. Uno no puede hablar así. Mi tesoro. No, te los dio el Señor. Porque Él es bueno. Y para algo te lo dio, pero usémoslo para la obra del Señor, no lo usemos para ti, porque eso se te va a quedar ahí. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. Aquellos a los que le abriste la puerta con tanto amor, te van a llevar todo lo que tienes por andar de presuntuoso, sin quedar nada, dijo Jehová. Y peor todavía, mis queridos hermanos, eso trae consecuencias mayores. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eunuco. Cosa más triste. Pero eso van a ser los hijos de él. ¿Por qué? Por haber pensado que su conducta había sido la correcta. Y finalmente, miren mis queridos hermanos lo que termina diciendo el rey. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Miren la conclusión. Siempre ha sido buena. Pero aterrizó el rey. Dijo, correcto, todo lo que el Señor diga va a ocurrir. ¿Cometemos errores, mi querido hermano? Sí. Todos somos humanos. No podemos ser perfectos. Pero escuchar la voz del Señor y pedirle en oración sabiduría es importante para actuar. Y dice aquí el rey, la palabra de Jehová que has hablado es buena, o sea, maduró.
Maduró porque dice, ya no voy a cuestionar nada. Fíjense, aquí puede haber salido otra oración. Señor, no, dame 15 años más. Ya 15 años, 15 años. Y fíjense que verificando el tema de que el Señor responde o no las oraciones, claro que sí las responde. Y en el caso del rey Ezequías fueron 15 años de vida. Pero finalmente murió. De todos modos murió. Porque eso ya estaba definido. Y el Señor no vuelve a cambiar, no volvió a cambiar su sentencia. Y con esta situación, más todavía, donde el comportamiento no fue el esperado. Así que este llamado de atención dice así, y mire cómo termina diciendo el rey. Después dijo finalmente, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Bueno, por lo menos viviremos tranquilos un par de años más. Este es un llamado del Señor para todos, para mí, en cuanto a lo que es reflexionar en el orden de nuestras vidas, mi querido hermano. ¿Cómo estamos hoy en día? Si realmente yo amo al Señor, debo saber que mi vida es para Él, nuestra vida es para Él, servirle a Él, ser testigos de Él y que la gente vea en nosotros realmente al Señor. Este es un mensaje importante porque puede ser que estamos tan afanados, preocupados, enfermos, con alguna problemática, que descuidamos el aspecto del orden. Porque el desorden produce estrés, el desorden produce angustia, pérdida de tiempo. Usted no encuentra el control de la televisión, hermano, usted se desespera, ¿verdad? Y al final de cuentas, Dios bendice el orden, porque esa es la palabra de hoy. Dios bendice el orden. Así que una reflexión es: hagamos el esfuerzo, mi querido hermano, y analicemos en nuestro corazón y en nuestra vida todos esos escenarios. Mi vida espiritual, cómo está ante el Señor. Mi vida familiar, cómo está hoy. Mi vida financiera, cómo está. Y tomemos acción. Si el Señor nos permite unos años más de vida también, servirle y glorificar su nombre y darle gracias por todo lo que nos da. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor permita que esta reflexión y el mensaje de hoy, a través de la vida del rey Ezequías, permita que nosotros también podamos decirle al Señor: quiero orarle, Señor, a usted correctamente. Yo quiero orar de una manera práctica y rápida. Asimismo, como oró y tuvimos nuestra reunión de los miércoles, los leprosos, el leproso que se acerca al Señor Jesucristo y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Pero fíjense que le decía a mis hermanos el miércoles, el leproso no hizo un historial médico de qué es lo que ha pasado. ¿Y saben por qué? Él no le dijo: mira, Señor Jesucristo, yo empecé con una mancha de este color, se me fue poniendo así, se fue... Él no habló nada de eso. Él dijo así. ¿Saben por qué él le dijo así? Si quieres, puedes limpiarme. Porque el Señor sabe lo que no tenemos. Él sabe exactamente cuándo empezó el problema y sabe cuál es el problema. Por eso las oraciones prácticas como esta es directo, Señor, pero con el respeto que el Señor requiere, que es pedirle permiso primero. Amén. Dios es bueno, hermano. Vamos a orar y vamos a darle gracias por este tiempo de hoy. Gracias, Señor. Le damos por su palabra, Señor, y por este tiempo de reflexión en cuanto a nuestra vida, Señor, que usted llama al orden. Reconocemos que usted es un Dios de orden. Reconocemos, Señor, que usted también tiene para nosotros una palabra de exhortación a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que podamos, Señor, agradarle en todo. Que usted perdone también nuestros pecados, nuestras faltas y ofensas, Señor. Y que podamos orarle a usted correctamente, sabiendo que usted es poderoso. Es un Dios de milagros y es un Dios que nos ama. Yo le pido por cada uno de mis hermanos que están aquí,
Le pido también por nuestra vida personal, Señor, de que permita, Señor, que nosotros también podamos restablecer el orden en nuestra vida en todos los sentidos. Si usted nos da tiempo, Señor, y permiso, que lo podamos hacer también, Señor. Y gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido estar aquí, gozándonos en su palabra y pidiéndole, Señor, que siga dándonos sabiduría cada día que caminamos en esta tierra. Que las personas vean en nosotros, Señor, su luz y que vean en nosotros también reflejado, Señor, su vida, Señor Jesucristo. Yo lo pido y le damos gracias siempre en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Adelante con la palabra de Dios, predicando a Jesús el Salvador. La iglesia del dorado te da el discipulado con paciencia y con amor. Perseverar en la oración y practicar la comunión. Gritemos todos a una voz que cumpliremos la misión. Adelante, sin volver la vista atrás, predicando el Evangelio en Panamá. La iglesia del Dorado con Cristo se ha trazado, alcanzando la humanidad. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del Dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Jesucristo es nuestro rey. Jesucristo es nuestro rey.